dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me Muy bien, hoy es viernes 29 de enero y qué bueno que estamos por aquí de nuevo, que tenemos a Luis con nosotros. Así que vamos a tener nuestro estudio de cosmovisión en este día. Gracias a Alejandro y Yerlina por estar aquí. Luis. Sí, buenos días. Damos gracias a Dios por tenernos de nuevo reunidos, trabajando temas que mejoran nuestro entendimiento de sus propósitos para nosotros y que nos permiten hacer la contribución que Él tiene para que nosotros realicemos para el avance y manifestación de su reino. A través de estos estudios de discipulado, estamos estudiando hasta ahora la lección, la historia transformadora, y nos encontramos en la sesión 2.3, hablando sobre la trayectoria de la historia de la humanidad como un criterio importante para nosotros poder localizarnos en el tiempo y en el espacio de Dios en nuestras vidas, sabiendo que nuestras vidas son bastante limitadas en comparación con la duración del tramo de la historia humana. Pero eso no quiere decir que nuestra contribución como individuos y como grupos y como pueblo de Dios no tenga un significado en el conjunto histórico completo de Dios. Así que vamos a tener unas palabras de oración. Bendito Dios del cielo, te alabamos, te adoramos, reconocemos tu grandeza y te damos gracias por tu revelación que nos permite tener discernimiento de realidades profundas y complejas que de otra manera sería imposible para nosotros poder entender y captar. Gracias en Jesucristo. Amén. 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 Muy bien, entonces, revisando las preguntas, la primera pregunta que tenemos sobre cómo resumiría usted el contenido de esta sesión. ¿Quién se anima a compartir su respuesta? Dos cosas, Luis, gracias. Lo primero que veo es, antes de decirte cómo yo lo resumí, cómo escribí mi resumen, es ver qué limitados somos nosotros en nuestro alcance, en nuestro pensamiento. Y me refiero cómo nosotros vemos el tiempo. Pero nosotros no vamos más allá de nuestro entorno y no sabemos cómo ve el tiempo otra cultura, como la cultura africana o como la cultura india, sino que nos mantenemos en nuestro propio enfoque, no salimos de ahí. Y es algo que viendo el video, yo digo, pero ven acá, nosotros tenemos que estudiar estas cosas y debemos saber las diferentes perspectivas del mundo en cuanto a esto, para no quedarnos atrapados en nuestra burbuja. Y eso no es solo en referencia al tiempo, sino en referencia a muchas otras cosas que están en torno nuestro y que nosotros vemos, pero que no nos mantenemos solo en nuestro espacio. Pero ya yendo a lo que dice Darrell en todo el video, yo podría definir en este párrafo el poder de una persona cuando decide actuar en favor de otros. Solo Dios puede detenerlo. Veía la historia de la joven que quemó sus brazos y cómo interviene su hermano para liberarla, para ayudar a que no fueran amputados sus brazos. Veo lo de Wilberforce,
que a pesar de durar 40 años, nosotros creemos que el tiempo que nosotros emprendemos para una acción tiene que ser poco, porque nosotros no tenemos nosotros creemos que el tiempo es nuestro y no de Dios. Entonces veo eso, que ese hombre se fajó y pudo lograrlo aún en el lecho de muerte, lo que él había emprendido 40 años atrás. Entonces, el poder de una persona cuando decide hacer algo en favor de otros o pudiera hacer algo en contra de otros, solo es el único que puede detenerlo es Dios. El único que puede detenerlo es Dios. Definitivamente, con este párrafo yo resumo lo más importante que yo vi, que para mí es del video. Muy bien. ¿Alguna otra contribución? Sí, don Luis, saludo y perdón por el tiempo y tuve un problemita, tuve que salir un momentito y cuando llegué a la computadora no me quería ayudar. Pero bien, la primera pregunta yo la resumiría en el que el Señor está buscando de cada uno de nosotros para la consecución de lo que del propósito de Él. Él está buscando, bueno, yo puse a un hombre, está buscando a un ser humano, está buscando a cada uno de nosotros, está buscando el que nosotros entendamos que Él tiene unos propósitos y que nosotros somos los que debemos entender eso y comenzar a buscar la dirección de Él para saber qué es lo que Él tiene para nosotros y poder hacerlo. A veces nosotros nos planteamos cosas humanas, cosas nuestras. Yo quiero hacer esto, yo quiero llegar a aquello, yo quiero llegar a ello. No, pero no sabemos qué es lo que el Creador nuestro quiere que nosotros hagamos. Eso no significa que limitemos, porque precisamente el material nos dice que nosotros creamos la historia, somos los que creamos pero ¿cómo estamos haciendo? Si lo estamos manejando consciente de que yo tengo un compromiso como hijo de Dios, o sencillamente a veces nosotros nos olvidamos de eso y comenzamos, yo quiero crecer, yo quiero ir a la universidad, yo quiero tener tal carrera, yo quiero hacer esto, que no está mal, siempre y cuando uno primero busque el propósito de Dios y le agregue esas cosas que son importantes precisamente para el propósito. Eso más o menos definiría lo que pienso. Ya. Y respecto de la pregunta 2, las 3 ideas claves, Denis o Yerlina. Pero sí de que, ¿por qué es importante saber la historia de nuestra vida? Que hacia dónde va y eso. Y, por ejemplo, nosotros, me recuerdo de la historia de la ballena. Ay, ¿cómo se llama? El personaje. Jonás. Sí, de Jonás. Que Jonás tenía su propia idea. Él vivía su vida así, predicando. Él sabía que eso era lo que él tenía que hacer porque eso era lo que, como así él creció y lo que fue que se le enseñó. Al Dios decirle a él acerca de hacer su voluntad, él tomó otro rumbo y al final Dios lo puso en donde él tenía que ir y luego él entendió que ese era el propósito de Dios para su vida. No sé si estoy en el mismo rango de la pregunta, pero de saber la importancia de que si Dios nos da o sea, si Dios pone un propósito en nuestras vidas, entenderlo y ver qué Dios quiere hacer con nosotros a través de eso, porque por ejemplo hay gente que a mí me ha pasado también, que a veces yo digo, pero ¿para qué yo estoy en este mundo? Y eso no llega a preguntárselo cuando uno está enojado y uno no entiende las cosas que le están pasando a uno. Pero entonces luego viene Dios y le habla a uno y te dice, no, mira, aquí, ven por aquí, por aquí que va el propósito. No sé. Es todo. Ya. La pregunta en sí dice, ¿cuáles considera usted que son las 3 ideas claves del contenido de la sesión?
porque sí es importante saber que la historia de nuestras vidas va hacia algún lugar, hacia cuál lugar. Entonces, mi respuesta a esa parte es que una de las ideas es que el entendimiento sobre las teorías animistas, secularistas y teístas, esas tres teorías, importante conocerlas, la importancia para la historia de nuestras decisiones, palabras y pensamientos, y que Dios nos creó con un propósito. ¿Por qué es importante? Porque de lo contrario, en efecto, la vida no tendría significado. O sea, sin saber realmente estas cosas, la vida realmente no tendría significado. Solo el teísmo bíblico es que le da significado real a la vida. Una cosa que yo veo, Luis, es que, aunque no te lo dice directamente, Darrell quiere significar que tú tienes un liderazgo que tienes que ejercer. No importa dónde tú estés, no importa sobre quién estés o debajo de quién estés. Tú como individuo fuiste creado con un propósito que tienes que ejercer, que tienes que efectuar en el tiempo que el Señor te dio para que tú estés en esta tierra. Así es, porque la imagen y semejanza de Dios en el ser humano es primariamente la de un gobernante. Todo ser humano fue creado para gobernar. Y la primera esfera de gobierno es su propio corazón. Y de ahí las esferas de la creación que, de acuerdo a los dones naturales y espirituales, Dios ponga en sus manos como recursos para invertir en los propósitos del reino de Dios. Entonces, la esencia de un humano es ser un gobernante. Por eso es que ese mensaje no es difundido, porque quiere decir que delante de Dios los humanos somos criaturas libres, con la prerrogativa de gobernar y la obligación de rendir cuentas de cómo ese gobierno fue ejercido respecto del gobernante más grande que asignó esa responsabilidad. Eso es un desafío al liderazgo como nosotros lo conocemos, Luis. Claro, porque el liderazgo desde el punto de vista mundano necesita borrego, necesita vasallo. El liderazgo desde el punto de vista del reino de Dios saca la semilla de liderazgo que hay en cada persona. Son dos líneas en conflicto. Un conflicto ineludible. Por eso es que el cristianismo es eminentemente político. ¿Por qué? Porque el cristianismo socava la estructura en la que se basan los esquemas políticos del mundo. Lo que pasa que la teología contemporánea, desde hace tal vez un par de siglos o más, ha tratado de evitar enfrentar la realidad política del mensaje del reino traído por Jesucristo, por su persona. Y al tratar de evadirla, le da un giro a la narrativa bíblica para tratar de evitar ver el hecho de que los poderes del mundo están detrás de lo mismo que el reino de Dios. El corazón
de los seres humanos y el gobierno de los seres humanos. Es decir, influenciar para que la acción de gobierno de cada ser humano sea conforme a los objetivos del reino que está tratando de influenciarlo, sea el reino de Dios o el reino de las tinieblas. Los dos están detrás del mismo objetivo. Entonces, una implicación del mensaje del evangelio es recuperar la imagen de libertad y de gobierno que Dios ha sembrado como potencial en cada ser humano. Y eso implica una ruta de confrontación con los poderes temporales, que no son más que el material a través del cual el reino de las tinieblas se manifiesta. Muy bien. Podemos pasar a la tercera pregunta. Por mi parte, puedo dar mi opinión de inmediato. Sí. Tengo mi apunte. Dice, tener estos conocimientos debe llevarnos a reflexión. Hay que hacer un cambio, hay que cambiar los lentes, la forma en que vemos la vida. Creo que cada uno ha sentido de algún modo la influencia de esta teoría secular. Creo que ahora mismo es la más fuerte que la animista, yo creo, por lo menos en Occidente, como usted dice. Y este tipo de teoría secularista provoca desesperación a los más altos niveles en la sociedad. Después no entendemos por qué hay tanto afán por el dinero, aún en los que decimos seguir el cristianismo. Pero eso es porque precisamente no entendemos o no le damos importancia o no sabemos sobre el teísmo bíblico. Esa es mi opinión. Si el dinero y el progreso, si el progreso se mide por la cantidad de dinero que yo genero, que consigo, entonces si no consigo el dinero para comprar y para hacer, según se dice, yo no tengo ningún significado, yo no tengo ningún valor. Es lo que implica para una persona que no tiene dinero para comprar. O sea, yo no valgo nada. Yo fui creado simplemente, o yo nací simplemente para estar llenando un cupo en la vida. Entonces, es una visión completamente distorsionada de lo que Dios creó como ser humano. Y este signo de prosperidad, de que la prosperidad es el centro comercial, de que nosotros tenemos que tener, de que tenemos que tener el mejor carro, el mejor todo, es una completa distorsión de lo que el Señor hizo y de lo que el Señor ha creado. Es increíble que una persona sin dinero, pues yo lo he oído y todos lo hemos escuchado, el que nada tiene, nada vale. Es un paradigma que escuchamos probablemente día a día. El que nada tiene, nada vale. Esfuérzate por trabajar porque el que nada tiene, nada vale. Esfuérzate por conseguir porque el que nada tiene, nada vale. Entonces, cuando los muchachos de los barrios oyen eso, que no han tenido ningún tipo de oportunidad de estudio, que no han tenido ninguna orientación con eso, ¿qué van a hacer? Van a buscar dinero como quiera que sea. Y eso tiene sus implicaciones en el daño de la sociedad. El consumismo es algo horrible. Y lo que estamos hablando es eso, el consumismo, a tal punto que la exposición lo decía con otra palabra,
pero la gente se esfuerza por conseguir algo y sin poder, entonces se va a los lugares comerciales y lo consume, sencillamente porque eso es lo que la sociedad, eso es lo que está viendo y sin poder y a veces tú encuentras personas que te reúnes con ellas y están preocupados. ¿Por qué? Porque yo no he podido tener tal cosa o hacer tal cosa, no porque yo no he hecho el propósito por el cual el Señor me trajo aquí, que no tiene nada que ver con que mi cabeza esté bien, con que ande en tal carro, con que tenga tal casa, con que haya hecho esto o lo otro. Eso es importante, pero eso no es lo que... pero el consumismo, sí, eso es lo que nos está llamando, a que tenemos que tener eso, que ser exitoso es poder tener una buena casa, un buen carro, una buena computadora, una buena aquí. Eso es horrible. Sí, y sobre todo que tiene una narrativa implícita, que es que el ser humano es boca y estómago, no mente y corazón, sino boca y estómago. Entonces, si tú eres boca y estómago y tú tienes dinero para comer, no hay problema. Pero si tú no tienes dinero para comer y tú eres boca y estómago, entonces tú eres un problema para los demás. Sobre todo para los demás que sí tienen dinero para llenar la boca y el estómago. Esa es la filosofía del mundo y por eso se está abogando por la reducción de la población del mundo. Porque se ve a los humanos como consumidores de recursos, no como productores de recursos. En la visión bíblica del ser humano y de la realidad, el ser humano es descubridor de recursos. Los recursos están en la creación y son iniciados por la creatividad y la inteligencia de los seres humanos. Un ejemplo de eso es los circuitos integrados, los chips de computadoras, están hechos de arena, de silicio. Cuando la humanidad pensó que la arena era un recurso tan valioso, ¿qué hace la diferencia entre una libra de arena y un chip de Intel i7, por ejemplo, de un circuito de una computadora? Básicamente silicio. La inteligencia humana produce los recursos descubriendo el potencial que está ahí. Entonces, en la visión bíblica, los recursos están en la creación y son suficientes. En la visión distorsionada, humanista, secular, naturalista, el ser humano es un consumidor y por lo tanto casi es idéntico a un animal. Esa es la implicación. Entonces, la narrativa del consumo, de la publicidad comercial, del verse bien, del estar bonito y bien vestido, tienen detrás, no son más que los símbolos de un libreto. Y el libreto es una narrativa diabólica que muchos, por falta de discernimiento, no pueden discernir frente al centro comercial o el producto agradable y la compulsión al consumo. Pero detrás hay toda una cosmovisión completamente destructiva para el ser humano y en oposición al reino de Dios. Entonces, ciertamente, el desarrollo material, económico, es fundamental dentro de la perspectiva de bienestar del reino de Dios. Dios ha provisto
lo material para que los humanos puedan conocerlo a Él y agradecerle. Por eso, la tierra prometida de la nación de Israel es descrita en el Antiguo Testamento como tierra de donde fluye leche y miel. Leche y miel son para comer. El bienestar material es estructural del bienestar del reino de Dios. Porque otra narrativa cristiana histórica es que si tú eres pobre, es porque Dios ha querido que tú seas pobre. Y ten cuidado si tú tratas de salir de la pobreza, porque eso es contrariar la voluntad de Dios. Ahora, esa narrativa viene de aquellos que estaban en el poder y de sus socios religiosos que también están en el poder. Y durante miles de años han tenido esa narrativa para el resto de la humanidad. Si Dios hubiese querido que tú estuvieras en prosperidad, te hubiera hecho en prosperidad. Él no es todopoderoso. ¿Por qué a algunos Él le da poder económico y material y a otros no? Porque esa es su voluntad. Así es como funciona el mundo. Lo que Él quiere que los que tienen los recursos sean caritativos y generosos, dándole limosnas a los demás. Pero no que pierdan su riqueza, porque para algo Él se la dio. Y lo que no tienen, mucho cuidado si en este mundo tratan de conseguirla, porque si Dios hubiese querido, te la hubiera dado. Ahora, en el otro mundo tú vas a tener. Así que confórmate con hacer lo que nosotros te digamos y que nosotros le vamos a decir a los que tienen que compartan contigo y que en la Navidad repartan una caja con 2 pollos congelados y una mano de plátano y una latica de salchicha, porque eso es compartir el bienestar material que Dios quiso que ellos tuvieran. Pero nosotros nos vamos a encargar de que lo compartan contigo en la Navidad. Y en el resto del año te vamos a dar bono luz, bono gas, etcétera, como una manera de demostrar que nosotros estamos facilitando la voluntad de Dios para ti, que Dios te diseñó para ser pobre. Y que cuidado si te sale de ahí. Esa narrativa es la narrativa que nos tiene preso en Latinoamérica y que tuvo preso a Europa durante 1000 años, durante la Edad Media, y que a Latinoamérica la tiene presa en el subdesarrollo desde la colonización, y a la cual la Iglesia Evangélica, que es heredera de la Reforma, se adaptó y para no verse en problemas no la ha confrontado. Por eso nuestras naciones siguen educándonos con una mentalidad de pobreza, porque es a través de la educación que esa mentalidad se pasa. La educación en nuestros países es una educación orientada a mantener y producir pobres. O sea, bocas y estómagos. Entonces, la cosmovisión bíblica es imprescindible para ver el mundo como es. Si no, estamos completamente fuera de la pantalla. No importa que tengamos la Biblia. ¿Por qué? Porque los humanos creyentes interpretamos la Biblia según nuestra cosmovisión. Si la cosmovisión no es bíblica, la estamos leyendo con una historia espúrea. ¿Alguna pregunta o comentario al respecto?
don Luis, que el asunto aquí no es cuánta Biblia yo conozco y cuánto tiempo yo tengo en el Evangelio, sin importar la denominación, sino cuánto yo conozco de la cosmovisión bíblica. Es lo que va a hacer la diferencia. Claro, claro, porque tú puedes aprender a jugar ajedrez mal y no sabes cómo mover los peones. Entonces, no importa cuántas horas tú has dedicado a jugar ajedrez. El problema es que lo estaba jugando mal, las piezas no se movían así. Una persona que tenga poco tiempo, pero que sabe mover las piezas correctamente, va a adquirir mucha más destreza jugando que tú, aunque tengas mucho tiempo. Entonces, la Biblia tiene su propio marco de referencia para ser interpretada. Y recordar que ese marco de referencia enseña que la Biblia es como un libreto de teatro, una obra de teatro escrita. Las obras de teatro no se escriben para recitarlas, sino para actuarlas en escenarios. La Biblia es como un guión de una obra de teatro buscando actores, haciendo casting. Eso es lo que es. O sea que interpretar la Biblia es como tú leer el guión de una película. Eso es una película, eso no es una película, eso es el guión. Hay que actuarla como actores. Entonces, si no tenemos el marco de referencia apropiado, la historia de la iglesia y del pueblo de Dios de Israel nos enseña lo fuera de la voluntad de Dios, que el pueblo de Dios puede estar, aún teniendo la palabra de Dios. Entonces, ese menosprecio histórico de no entender la escritura en sus presuposiciones fundamentales es un fallo estructural que nada más puede venir como sabotaje de un lugar, y es del infierno o de su representante, porque eso le ha hecho un daño estructural al pueblo de Dios históricamente. Plantearse una imagen del propósito de Dios distorsionada. Entonces, lo que la cosmovisión bíblica nos permite hacer es tener una imagen correcta del propósito para poder entender y aplicar la revelación bíblica. Muy bien. Yo me pongo a pensar, Luis, en eso, y siempre que voy al campo en el que crecí, aquí cerca, se llama Los Montones, pienso en eso, porque me gustaría ver, por lo menos ese campo me gustaría verlo desarrollado, o sea, asfaltada, o sea, las callecitas que tenga, que las tenga asfaltadas y que la gente tenga fuentes de, no solo de empleo, sino de inversión. Entonces, como está rodeado de tierra, para mí un buen gobierno sería uno que visite esos lugares pequeños así, que no tienen mucha gente, y se junte con la gente a saber en qué podrían invertir, porque hay, por ejemplo, terratenientes, como le llaman, que son los que emplean a esos lugareños para pagarles miseria y que continúen así mismo siendo pobres. Pero un buen gobierno, que es como mi anhelo, que siento ahí, como dice la palabra de Dios, que uno debe de tener hambre y sed de justicia. Para mí ese es un hambre que yo tengo. Un buen gobierno que venga y le quite todas esas tierras a esa gente y se la entregue a los lugareños de manera particular para que la siembren de diferentes tipos de frutos y pueda eso generar
recursos para la misma gente que viven ahí y que ese lugar en sí sea floreciente. Eso haría inclusive que mucha gente que vive en la ciudad, cuando viene a ver, se mude al campo, porque el campo es bonito, o sea, se respira un aire fresco. Bueno, a mí me encanta estar en la casa de mi papá, que tiene muchas matas de mango alrededor, y a mí me encanta estar ahí sentado. Pero para mí un buen gobierno sería eso, que a veces ni siquiera eso tenemos nosotros, los creyentes, muy claro en lo que debería de ser, y nos conformamos precisamente con que nos den un bono gas, un bono luz, eso no, óyeme, eso me molesta, me hace sentir mal. Ahora, Denis, lo que pasa es que tú no estás tomando en cuenta un secreto del reino de Dios. Y el secreto es que los buenos gobiernos y los malos gobiernos se visten igual, usan la misma ropa. Entonces no hay manera de saber quién es quién. El reino de Dios promueve el desarrollo de abajo hacia arriba, porque nunca en la creación caída va a venir de arriba hacia abajo, del poderoso al débil. El reino de Dios es sabio, es tan sabio como Dios. Y como Dios es sumamente sabio, Él le dice a su pueblo, no se dejen confundir. El enemigo le vende la narrativa de que las autoridades y los que tienen el poder tienen preocupación por ustedes, por su salud y por su bienestar. El reino de Dios dice, no creen eso. No le crea. Utiliza el potencial de gobierno y de libertad que yo te di y asóciate con los otros que piensan como tú y convierte tus anhelos en objetivos y trabaja por ellos. Y cuídate de lo poderoso, creando leyes y sistemas políticos que te protejan de ellos. El objetivo de las leyes en una nación mayormente es proteger a los ciudadanos de los gobernantes. Ese es un secreto del reino de Dios. Por eso es que no se difunde. Entonces, los que no enseñan eso son socios del antirreino. Muchos sin saberlo. ¿Entiendes? Ese es un secreto del reino que tiene como aplicación práctica la generación de organizaciones de la sociedad civil, organizaciones sin fines de lucro, cooperativas y toda una serie de iniciativas populares que renuncian a la expectativa de que los poderes son quienes las van a asistir. Y son tan conscientes del peligro de las estructuras de poder que toman medidas para que las estructuras de poder diseñadas por Dios para un buen propósito, pero ocupadas por los discípulos del enemigo, no le hagan daño a la totalidad de la población. Ese es uno de los secretos esenciales del desarrollo integral desde la perspectiva del reino de Dios. Yo, escúchame, por eso valoro tanto, Luis, nuestros encuentros y nuestros estudios de cosmovisión. Son una inspiración para mí desde, bueno, yo comencé a hacer, a hacer un grupo de actividades. O sea, creé un grupo de hacer actividades aquí en Quisqueya antes de entrar a Edify. Pero después que entré a Edify, que comencé a estudiar cosmovisión, entonces mis ideas cambiaron totalmente su perspectiva. Pero cada vez que nos juntamos y tenemos este tipo
eso es de muchísima inspiración para mí. Por ejemplo, usted sabe que nosotros tenemos una cooperativa que es de ahorro y crédito, pero uno de los objetivos, inclusive con la cooperativa de ahorro y crédito, es que sea también o promueva la producción. Y tenemos, cuando viene a ver, la oportunidad de reunirnos con los influyentes en ese sentido, pues tenemos como objetivo solicitar eso mismo, tierras que podamos utilizarlas para sembrar y que familias, por ejemplo, se puedan unir en la comunidad y puedan sembrar específicamente una cosa, otra familia se dedique a sembrar otra cosa, otra familia haga un criadero de peces, qué sé yo. Tenemos eso como objetivo y yo creo que... Exacto. Esa es la solución al problema de la pobreza en nuestros países. La iniciativa privada, individual, pero no la iniciativa del sector privado, entre comillas, de los poderosos, sino el potencial de productividad y creatividad de la gente de abajo. Porque esto no se ha multiplicado, es que seguimos como estamos. Sí, Juan. No, lo que iba a decir era que lo que necesita son Wilberforce. Bueno, en el caso de Wilberforce, Wilberforce era un aristócrata que tuvo un llamado, porque el reino de Dios no es exclusivo para los de abajo. Dios también llama a poderosos. El asunto es que hay más de abajo que poderosos, y hay más de abajo que responden al llamado del reino que de los poderosos. Como dijo el Señor Jesucristo, es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja que un rico entrar al reino de Dios. No es que no entran, han entrado, pero no es porque son ricos, es porque han obedecido el llamado. Entonces, Wilberforce era un aristócrata de nacimiento y tuvo una gran misión. Pero los Wilberforce han sido pocos en la historia de la humanidad. Lo que han sido muchos son de los de abajo que han obedecido al reino. La iglesia primitiva, durante los primeros siglos de su desarrollo, se desarrolló en base al trabajo y la convicción de las masas, usualmente de las clases populares. Algunos de la aristocracia formaron parte de la iglesia y fue penetrando a las clases altas, pero la mayoría eran gente del pueblo, de la masa, porque ese es otro secreto del cristianismo. Su poder está en las masas, no en los líderes. Entonces, ese es un secreto muy bien guardado. De hecho, los que lo saben, lo mantienen bajo llave. No vaya a ser que se salga de la caja y el pueblo lo descubra y se desarrolle. Por eso lo tienen trancado. Con la llave de la religión y con la llave de la política. Entonces, la pregunta sobre Wilberforce. Diría que me voy a la historia del joven rico, cuando Dios le dijo que dejara todo, perdón, de una bulla terrible, que dejara todo y que le siguiera. Y yo creo que se asemeja mucho a la historia de Wilberforce, que aunque Dios no le pidió que dejara
su riqueza o su posición, pero sí puso un propósito en su vida de que era sacar a los esclavos de la esclavitud, valga la redundancia. ¿Y cómo puede ser esto aplicado a los jóvenes de 16 y 20 años? Actualmente, yo que conozco muchos jóvenes en esas edades, puedo ver que su ambición en la vida es tener mucho dinero, vivir bien. Los jóvenes de esta época no tienen, por así decirlo, ellos no entienden el no se puede, no lo puedo conseguir. Ellos simplemente piensan en que yo estoy vivo y puedo tener todo lo que yo quiera. Entonces, basándolo ya en lo bíblico, yo podría decir que mostrarle a ellos con sabiduría y amor de que nuestra vida no solamente se basa en los placeres de la vida, que también ellos tienen que aferrarse a lo que es el propósito de Dios para sus vidas, de que ellos sí pueden ser útiles y que no todo es solamente ellos, sino que también ellos tienen que darse a Dios para que Dios pueda hacer su voluntad en su vida. Yes. Muy bien. Hay que tomar en cuenta que si los jóvenes piensan así, quiere decir que las instituciones formadoras de los jóvenes, la familia, la iglesia y la escuela están fallando. Porque los jóvenes son formados por instituciones culturales diseñadas por Dios para esa función. Entonces, eso pone en evidencia el pensamiento de los jóvenes, pone en evidencia el pensamiento de los padres, el pensamiento de los maestros y el pensamiento de los pastores de la iglesia. Así es. ¿Alguien más quiere compartir? Sí, entre lo que puede verse, según yo entendí, hay una cosa que nosotros debemos saber y promover. Es que la edad no es un óbice, la edad no es una limitante para nosotros comenzar a hacer lo que tenemos que hacer a favor de Dios, porque la edad no es limitante. La edad es solo un número en el tiempo para nosotros hacer lo que tenemos que hacer, y eso nos lo demuestra Wilberforce, que comenzó bien temprano. Y otra cosa es que el tiempo no es mío al ver el desarrollo de lo que Dios quiere que yo haga. Si yo comencé hoy, yo tengo que continuar hasta que el Señor diga. Probablemente yo no vea en mi vida, por mis años cortos o no cortos, el desarrollo de la idea que yo propuse, o que como Él lo vea en mi lecho de muerte. Sin embargo, el propósito de Dios fue cumplido, no importando mi edad y no importando el tiempo que tomó que eso se realizara. El Señor es el dueño de ello. Por eso, dentro del reino de Dios, se pueden diseñar y proponer proyectos multigeneracionales. No está limitado al concepto de esclavitud del tiempo de la cultura moderna posmoderna, sino que ve como el reino de Dios multigeneraciones para lograr los proyectos. El desarrollo integral de las naciones latinoamericanas a la luz de una perspectiva bíblica necesariamente es un proceso multigeneracional que tiene que construirse con esa perspectiva. Entonces, a menos que se tenga un horizonte de tiempo como el bíblico, eso no se concibe, porque la mayoría de las personas contemporáneas tienden a ser inmediatistas, sin darse cuenta que eso es una narrativa secular, humanista, naturalista,
de que la vida es ahora, como dice un eslogan de una tarjeta de crédito. No, eso es una narrativa para acorralar a los humanos en el horizonte de tiempo de su muerte. Pero el reino de Dios proyecta una visión de la historia que lleva a la creatividad de proyectos multigeneracionales. Y hay culturas que aún proyectos comerciales e industriales lo han planteado a 50 y 100 años. Hay corporaciones que han diseñado en convertirse en las corporaciones que producen los productos de mejor calidad y líderes en el mundo, y sus horizontes de tiempo son de 50 o más años. ¿Por qué? Porque han captado un principio esencial de la historia que proviene del reino de Dios, y es que la historia es lineal. Empezó en un jardín, terminará en una ciudad. Y todo lo que los humanos construimos es haciendo aportes para esa ciudad. Y todo lo que los humanos produzcan, Dios le va a pasar su radiación limpiadora, y lo que tenga valor permanecerá, y lo otro se desintegrará, o se le dejará a aquellos como mobiliario que habitarán fuera de la presencia de Dios por toda la eternidad. Se van a quedar con toda la basura. Y el reino de Dios, la Nueva Jerusalén, se va a quedar con todos los productos de calidad de la historia humana. Entonces tiene sentido captar esa perspectiva histórica porque permite la visión multigeneracional que es la realidad de la vida. Por eso Dios, cuando llamó a Abraham y trató con él, expresó que él estaba seguro que Abraham permanecería y multiplicaría a través de sus generaciones el compromiso del pacto con Dios. Es decir, el reino de Dios siempre ha sido multigeneracional. Esa idea de una generación de gente salva, esperando irse para el cielo, sin importarle el futuro de su nación, no es bíblica. Es contrario a la visión global del reino de Dios. Antes de nosotros, perdón, líder, discúlpeme. Antes de cerrar, yo veía con alguien el otro día el edificio de uno de los edificios de un mall de República Dominicana. Y esa persona me decía, ¿y tú crees que los inversionistas de ese edificio van a sacar beneficios ahora durante tantos años? Yo le decía, no, porque es que esa gente no está pensando en este momento. Hay gente que invirtió dinero, que tiene 80 años, 70 años, y que probablemente en 10 años, en 20 años se muera, y que no vea el beneficio de la inversión. Pero ese pensamiento de esa gente es a futuro, no es simplemente el momento. Y eso es una lectura de la sabiduría bíblica que nosotros, que tenemos la Biblia, no tenemos en muchos de los aspectos. Y es lamentable que eso sea así. Así es. Denis. Sí, bueno, iba a decir que, que realmente, ¿qué pasaría? Le pregunto yo, ¿usted cree que habría sorpresas para la gente que cree que se va a ir para el cielo solo pensando en el cielo? O sea, sin pensar en el progreso de la... Porque es como que obviamos totalmente el llamado de Dios a hacer algo aquí.
Pues yo tengo como ese propósito en la escuela dominical donde he enseñado, wow, le he dado duro por mucho tiempo a esa enseñanza, pero quiero como fortalecer todavía mucho más eso para enseñarle a la gente que tenemos que preocuparnos por nuestra nación, por nuestro país, por nuestra comunidad, que Dios quiere eso. El pueblo perece por falta de conocimiento. Fíjate, es que está claro. Que Jesucristo tiene una agenda. Para cumplir esa agenda, Él contrata personas. Él Él recluta personas y les paga con la salvación para hacer el trabajo. ¿Qué pasa si la gente recibe la salvación y no hacen el trabajo? Cuando lo entrevisten allá, van a buscar su récord de trabajo y van a decir, pero ven acá, hace 20 años que yo te salvé antes de que tú te murieras y yo no veo en esos 20 años un rendimiento para el reino. El rendimiento que veo es muy poco. Yo te di 80 y tú nada más produjiste 8. Está bien, entra así como por fuego, pero lamentablemente lo poco que hiciste lo vamos a quemar. Porque al que tiene, mucho se le dará. Pero al que no tiene y al que poco tiene, aún lo poco que tenga, le será quitado. Es decir, los propósitos de Dios para este mundo son con personas de este mundo, en este mundo, porque hay una agenda de Jesucristo. Y la agenda del reino de Dios es que el conocimiento de la gloria de Jehová se vea cada vez en mayor abundancia hasta su clímax en la consumación, donde llenará toda la tierra, todas las naciones, como las aguas cubren el mar. Esa es la tarea. Entonces, la tarea del pueblo de Dios no está en el cielo, está en la tierra, porque la tierra es de Dios. Y Él ha encargado a Jesucristo que haga un trabajo, que ponga a todos los enemigos de Dios como alfombra de sus pies, hasta que esa tarea se complete y el Hijo entregue el dominio, el reino, a Dios el Padre, para que Dios sea el todo en todos. Primera de Corintios 15, que me parece 24 o 28. Entonces, esa es la perspectiva que el creyente debe tener, así como era la perspectiva que Dios le asignó al pueblo de Israel. Israel tenía una misión. No era ser poderoso y dueño de su tierra nada más, sino ser luz para las naciones. O sea, el propósito de Israel estaba orientado al bienestar del resto del mundo. El propósito de la iglesia, del pueblo de Dios, está orientado al beneficio del resto del mundo, pero no solamente de las personas, sino también del potencial de la creación que Dios puso en cada nación. Me pongo a pensar, he hablado mucho, perdón, fue que no vine el viernes pasado. Yo me pongo a pensar, Luis, y de hecho hasta lo apunté aquí para estudiarlo, para que si tengo la oportunidad algún día de dar una enseñanza, entonces basarla en eso. ¿En cuáles son las cosas que vamos a llevar nosotros como dominicanos a la Nueva Jerusalén como gloria de nuestra nación? O sea, piensa, el merengue, la música de mi país, el arroz con habichuela y carne. Yo pienso que tenemos otros valores.
Además de la cultura, que además de la cultura, el dominicano tiene valores y costumbres, y creo que en lo personal, no sé, creo que es. No, es hacer un análisis, tú oye, Yerlina, a ver qué cosas realmente nosotros tenemos que podamos decir, porque vemos una lucha ahora mismo, por ejemplo, en la música, que las letras de la llamada reggaetón, la que vende son las letras morbosas. Entonces, todos los exponentes para poder hacer de la música un negocio, entonces tienen que pasar a ese sentido. Entonces, en ese sentido, no solo con la música, pero en otras cosas, ¿qué vamos a llevar realmente como nación? Es pienso algo que debemos pensar y analizar, porque nos corresponde crear cosas o animar a nuestros hijos para que sean creadores de cosas que glorifiquen a Dios. Lo que creo, líder, con eso es que la nación es como la iglesia. O sea, lo que usted y yo hacemos aquí es lo que es Edify. Y entonces es como la suma del trabajo de cada uno de nosotros. Entonces la preocupación de nosotros no debe ser que está haciendo Edify, sino que estamos haciendo tú y yo para lograr que esto crezca. Que cuando esas dos cosas se tomen en cuenta y cada quien haga su trabajo, entonces ahí viene la sumatoria de todo eso, nos va a decir qué es Edify. Y precisamente pensando en eso, antes de usted hablar, yo decía, óyeme, lo que pasa es que nosotros tenemos que sacar la palabra de la teoría y llevarla a la práctica. Nosotros somos muy buenos. O sea, y me puse a pensar, digo, cuando Luis hablaba y decía de cómo nosotros vamos, cuando lleguemos a la presencia del Señor, qué vamos a llevar, qué vamos a decir. Y yo me fui a la parte administrativa de una institución. O sea, llega un momento donde el liderazgo, donde el administrador, donde el gerente se sienta o donde el supervisor se sienta con el empleado y le dice, mira, ¿cómo tú hiciste esto? ¿Cómo tú hiciste lo otro? O sea, si los niños y los jóvenes de las escuelas que nosotros conocemos aprenden a ser hombres y mujeres sabios, no hay que preocuparse por los modelos y los proyectos de solución de los problemas de nuestra nación. Ellos lo van a encontrar porque son gente sabia. Entonces, hay que dedicarse al insumo que produce el resultado. No son los proyectos y los modelos, sino el calibre de la gente que va a producir los proyectos y los modelos. Bendito el Señor. Muy bien, yo creo que podemos concluir aquí nuestra conversación del día de hoy, habiendo reforzado la idea de que el concepto bíblico de la historia tiene muchas implicaciones, pero una de ellas es captar la realidad de que el avance del reino es multigeneracional y que está bien empezar procesos alineados al reino, de los cuales nosotros vamos a hacer una contribución, pero cuando despertemos en la Nueva Jerusalén, vamos a ver cuál fue su lugar en la construcción completa. Y cuando lo veamos allá, entonces que nos vamos a dar cuenta de cuál era el lugar que ocupaba esa pieza, ese bloque en esa construcción. Pero que hicimos nuestro aporte en el transcurso del tiempo cronos, del tiempo cronológico, del tiempo medible de la historia humana. Muy bien, si alguien quisiera orar para concluir nuestro tiempo. Oremos. Amén, amén. Gloria a Dios. Oremos. Padre Santo, muchas gracias. Tú has sido bueno y en esta mañana nos has acompañado en esta enseñanza que tenemos cada semana. Otra vez, tú has puesto sabiduría en Luis y has puesto disposición y sabiduría en nosotros para
aprender. Ayúdanos ahora a aplicar lo aprendido y también llevarlos a otros que están a nuestro alrededor. Te rogamos en este día por este procedimiento que se va a hacer Luis, la inyección que va a ponerse en este día. Queremos, Señor, que tú estés con él y que tú nos ayudes a través de los médicos a descubrir cualquier cosa que él tenga para que pueda ser atacada por medicamentos eficaces que tú permitiste que fueran creados y descubiertos por el hombre. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Aleluya. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír y caería rendido ante ti y no podría estar ante ti escuchándote hablar sin llorar como un niño y pasaría el tiempo así sin querer nada más que escucharte hablar. Yo quiero escuchar, sé que